Ya sabemos quién es el hombre de la cicatriz de fuego. Jaguar D. Saul está vivo y en un despliegue de talento puro, Eiichiro Oda ha conectado todos los ingredientes para el arco final de One Piece. ¿Quién tiene el último Poneglyph? ¿Cuál es la tecnología del reino antiguo y por qué se parece tanto a lo que vimos en la luna? ¿Cómo fueron los inicios del ejército revolucionario y su misteriosa relación con Vegapunk? ¿Cuál es el verdadero poder del gobierno mundial? ¿Qué es a lo que realmente le temen? Y sobre todo, la relación que Ohara tiene con Elbaf. Estamos viviendo una época fascinante de One Piece y de aquí en adelante el mundo se nos va a poner de cabeza. Durante toda la plática entre Vegapunk y los sombreros de paja no pude evitar notar algo que es pequeño pero increíblemente importante. Como dicen por allí, el diablo está en los detalles. Vegapunk estaba tratando de confirmar una teoría, ¿verdad? Bueno, pues él no sabe algo que nosotros sí sabemos. Ohara no fue eliminado por esconder los secretos del siglo vacío, no. Este capítulo fue engañoso porque hace parecer como si los eruditos de Ohara hubiesen descifrado toda la historia. Lo que no sabe Vegapunk es lo que pasó ese día, cuando la voz tercal llegó a Ohara. El profesor Clover fue detenido por los agentes del gobierno en esta escena fuera de la biblioteca que todos recordamos. Allí fue cuando él pidió hablar con el Gorosei, una escena que muy pocas personas vieron y por supuesto casi todas eliminadas en esa masacre. Esto fue lo que dijo el profesor Clover. Hace 800 años, junto con el final del siglo vacío, fue creada la organización conocida como el Gobierno Mundial. Si el enemigo de aquella gente radicada es el actual gobierno, entonces llegamos a la conclusión de que los 100 años borrados pueden estar ocultando algo que le conviene esconder al gobierno. Gracias al estudio de documentos históricos y al desciframiento de algunos poneglyphs, descubrimos huellas de una antigua nación ahora inexistente. Los textos nos indicaron que se trataba de un reino inmenso. Al parecer fueron muy poderosos, pero toda información sobre este reino fue cuidadosamente eliminada de la historia. Pero como ellos supieron que iban a ser erradicados por quienes se convertirían en el gobierno mundial, grabaron su historia en piedras llamadas poneglyphs, que hasta el día de hoy se encuentran esparcidas por el mundo. Bien, hasta aquí todo bien, ¿verdad? Esto lo sabemos nosotros, lo sabe todo el mundo, esto lo sabe Vegapunk. Clover continúa diciendo: también aprendimos sobre las armas ancestrales, pero más importante aún, aprendimos sobre los ideales que representaba ese reino, ideales que si en algún momento salieran nuevamente a la luz, serían la mayor amenaza para el gobierno mundial. No sabremos de qué amenaza se trata hasta que sea revelada, pero Aquí está el detalle que Vegapunk no sabe, lo que nosotros sí vimos. Estas son las palabras que dice Clover a continuación, pero la clave para resolver todo esto está en el nombre de ese reino. En ese momento todo se puso en silencio y vimos a Robin y a su mamá reaccionar. Y el Gorosei, por Denden Mushi, que hasta antes de estas palabras había escuchado con calma todo el discurso de Clover, al escuchar a Clover tratando de revelar el nombre del reino antiguo, reacciona soltando inmediatamente la orden a sus agentes: mátenlo. Ohara sabe demasiado. El gobierno destruyó a Ohara no porque supieran sobre los poneglyphs, sobre el siglo vacío, sobre la tecnología del reino antiguo. No, este es el detalle que no sabe Vegapunk. Lo destruyeron simplemente porque descubrieron que la clave para descifrar los ideales del pasado está en el nombre del reino antiguo. ¿Qué nombre puede causar semejante reacción? ¿Por qué el gobierno permite que máquinas del pasado estén por allí, por el mundo, para ser encontradas? ¿Por qué permitieron vivir a los piratas de Roger? ¿Por qué permitieron la existencia de la familia Kozuki, que puede leer los poneglyphs? ¿Por qué dejaron pasar tantos años la existencia de Robin? ¿Es porque el que se descubra que antes había tecnología, o que ellos son los ganadores de la guerra del siglo vacío, o que hubo un reino que fue eliminado, no les preocupa realmente? Que todo esto se descubra no es importante. A estas alturas ya mucha gente lo sabe. Es el nombre del reino antiguo el que por ninguna razón debe ser escuchado. Un nombre que el día que se revele a todos nos va a hacer clic en el cerebro, porque es algo que ya habíamos escuchado. Un nombre que une todos los cabos. Un nombre que rodea todos los misterios de One Piece. Un nombre que todos, marines, revolucionarios, piratas, gobierno, hasta los ciudadanos han escuchado. Un nombre que podría estar contenido en una canción.
Esto es solo una opción, pero podría ser el reino de Binks, o el reino de One Piece, o el reino de Laugh Tale, o el reino de lo que se les ocurra. Es imposible deducirlo, pero quédense con esta idea. El nombre del reino antiguo ya lo hemos escuchado. También tenemos que entender la magnitud de finalmente poder conocer la línea cronológica de Dragon, y no solo eso, la motivación que lo llevó a crear al ejército revolucionario. Vegapunk nos prende las alertas sembrándonos un misterio nuevo que se suma a todo lo que no sabemos de Monkey D. Dragon. Que él, antes del incidente de Ohara, era una persona que odiaba la guerra, un pacifista. Bueno, ahora no puedo decir esta palabra sin pensar en las armas de guerra del gobierno mundial, pero precisamente por eso One Piece es una obra de arte. Me recuerda muchísimo al libro de George Orwell, 1984, un libro que retrata una sociedad tan dañada y tan a fondo hasta el punto de deliberadamente hacerla olvidar conceptos básicos. ¿Qué significa la palabra pacifista? ¿Es alguien que vela por la paz? Pero velar por la paz con violencia, ¿es en realidad paz o es guerra? ¿Un pacifista es un arma de destrucción? Eiichiro Oda claramente está jugando con estos conceptos al puro estilo de los más grandes escritores de la humanidad. Así como George Orwell nos planteó una sociedad futurística y distópica, una en que la gente había olvidado por completo qué significaba la palabra paz, en el libro del Gran Hermano, La Sociedad Winston nos presenta la frase: la paz es guerra, la libertad es esclavitud, la ignorancia es fuerza. Todos estos conceptos que para nosotros que no vivimos en este mundo distópico parecen no tener ningún sentido, aunque las entendamos, pero para hacer este concepto más claro, es mejor recordar el dicho: una mentira repetida muchas veces se convierte en realidad. Eso mismo es lo que le pasó a los habitantes de este mundo distópico. La paz es guerra, la guerra es paz, al punto de que las personas poco a poco y generación tras generación fueron olvidando por completo el verdadero significado de la palabra paz. Una palabra que nada tiene que ver con guerra. Olvidaron que la violencia no es necesaria para alcanzarla. Sin duda alguna, una obra fascinante y una de las joyas de nuestra literatura. One Piece, por su parte, por mucho que sea un shonen para adolescentes, en realidad está al nivel de profundidad de obras como 1984. Es que tener un panorama completo de la línea temporal de Dragon nos revela muchas cosas de cómo y por qué pasaron las cosas en el mundo de One Piece. A ver, recapitulemos. Primero está la época antes del ejército revolucionario. De ella no sabemos casi nada, pero en este flashback de hace 22 años, poco después del incidente de Ohara, se nos revela por qué Dragón decidió crear una revolución. No sabemos cuáles eran los sueños o las intenciones de Dragón antes de este incidente, pero lo que vio en Ohara fue algo que lo marcó tanto que la voluntad de cambiar al mundo nació en él. Este flashback se sitúa al menos 3 años antes de que Luffy naciera. Vemos a Dragón sin su tatuaje en la cara y con un ramo de flores. Se encuentra con Vegapunk y ambos hablan de la relación que tenían con el profesor Clover. En unos recuerdos fascinantes vemos paneles de cómo Clover era casi un pirata apasionado por la historia, lo que dibuja la línea entre piratas y no piratas con una tinta muy transparente. Todo aquel que se abalance hacia el mar, que intente buscar la verdad, será considerado un criminal. Clover viajando por el mundo, recolectando partes del rompecabezas para resolver el misterio del siglo vacío. Esto es impresionante. Este profesor en sus aventuras fue capturado 10 veces por la marina. Ambos, Dragón y Vegapunk, tenían una amistad con él, pero ni siquiera ellos mismos sabían que lo tenían como un amigo en común. Pero antes de seguir hablando de esta relación que es crucial para lo que viene después, sigamos con la línea temporal de Dragón. Lo que sabemos es que después de Ohara, Dragón junto con Bartolomeo Kuma e Emporio Ivanko crearon al ejército revolucionario. Casi 4 años después del incidente de Ohara, Luffy nació en el East Blue. Al parecer el East Blue es un mar al que Dragón frecuentaba, pues lo siguiente que sabemos de él es en la terminal gris en el reino de Goa, 7 años después de que naciera Luffy. Ese momento en que los nobles del reino purgaron las afueras de la ciudad. Ese momento en el que Sabo, quien ya era amigo de Luffy y Ace, se dio cuenta de una vez por todas que su familia, los nobles, la sociedad, todo estaba podrido. Ese momento en el que Sabo intentó evitar la masacre, pero por ser un niño no pudo hacer nada. Allí es cuando volvemos a ver a Dragón, que en un discurso conmovedor le dice a Sabo que ni él mismo tiene el poder para cambiar al mundo. Luego Oda nos muestra un flashback de la Reverie cuando Nefertari Vivi era una niña. Allí en la mesa redonda se discute el asunto de Dragón el revolucionario, una figura creciente que sí o sí se convertiría en un problema en el futuro. Como Vivi es solo un año menor que Luffy, este flashback del Reverie donde ella era una niña tuvo que pasar un poco después de lo de la terminal gris, un poco después de que Dragón recogiera a Sabo. 10 años después, Dragón vuelve a aparecer en el East Blue cuando libera a Luffy de Smoker en Lockdown, ese día en que se entera que su hijo se ha convertido en un pirata.
Unos meses después de eso nos enteramos de más cosas sobre Dragón gracias a Garp en el arco de Post-Enies Lobby. En este punto, Dragón ya es el criminal más buscado del mundo, al punto de que todos los sombreros de paja habían escuchado su nombre. Luego está la vez en que fue mencionado en Tequila Wolf, el lugar al que Kuma envió a Robin. Allí, luego de que el ejército liberara a los esclavos, Dragón pidió específicamente hablar con Nico Robin. También lo vimos durante la guerra de Marineford, cuando algunos revolucionarios le preguntaron que si Luffy era en verdad su hijo, y por supuesto le llamada por Denden Mushi con Ivankov luego de la muerte de Barba Blanca. En esa llamada, Dragón le dijo que pronto los líderes del ejército se esparcerían por todo el mundo, y también trataron el tema de Kuma. Luego tenemos la vez en que después de la derrota de Doflamingo en Dressrosa, Dragón le ordena a Koala reagrupar a los líderes revolucionarios. Después también está la vez en que reaccionó a la recompensa de Luffy luego de salir del territorio de Big Mom, la noticia del quinto emperador. Un poco después también tenemos el periódico que explica la invasión de Barba Negra a la base del ejército revolucionario. Inmediatamente después esa isla fue por supuesto destruida por la marina y el CP0. Lo siguiente que sabemos es durante el arco del Reverie, cuando Dragón ya había reubicado a sus tropas en la isla Okama, en donde planearon la invasión a Marilloa. La siguiente ocasión fue luego de Wano, cuando los revolucionarios leen las noticias sobre Sabo. Luego, por supuesto, está lo del regreso de Kuma y la llamada de Dragón con Sabo, el día en que el reino Lulusia fue exterminado. Y finalmente, ya en Egghead, la llamada de Vegapunk con Dragón, que implicó una relación entre estos dos personajes, para finalmente en el capítulo 1066 volver a esta interacción en el flashback de Ohara. ¿Qué tipo de relación entonces tienen estos dos personajes tan importantes para la trama? Y también, ¿qué estaban haciendo los gigantes allí? Porque sí o sí vamos a hablar de Jaguar y Saul. La idea que habíamos estado pensando es que tal vez Vegapunk fuera un miembro del ejército revolucionario. Se confirma que no, pero no es que estuviésemos tan lejos, ¿eh? Vegapunk no es propiamente un miembro activo del ejército, pero sí que sí comparte los mismos ideales, la misma voluntad de libertad. Y sinceramente me encanta cómo Oda ha decidido abordar esto. Durante el flashback, Dragon tiene una pequeña discusión con Vegapunk. Este le reclama no haberse unido a un grupo llamado los Peleadores de la Libertad, lo que parece ser el grupo que después se convertiría en el ejército revolucionario. Tal vez un grupo de defensa que apelaba por la no violencia, según las palabras de Vegapunk. Dragon está molesto porque este genio no solamente no se unió a ellos, sino que se convirtió en un perro de la marina. Y aquí es donde está la sutileza de una gran manera de escribir por parte de Eiichiro Oda. No seas estúpido, Dragon. Tu organización siempre fue muy débil. No puedes hacer nada, Dragon, le dice Vegapunk. ¿De qué serviría mi intelecto y mi capacidad si no pudiese construir ni contribuir nada? Vegapunk sigue explicando que no se deje engañar, que dentro de la marina y el gobierno mundial sí existen personas con buena voluntad, gente con la que se puede razonar. Lo que si me preguntan a mí es un tremendo spoiler para lo que se va a venir en la gran guerra final, cuando esta gente, estamos hablando de Zoro, de Aokiji, de Fujitora, de todos los marines o miembros del gobierno mundial con buen corazón, de todos los personajes que han mostrado humanidad, el día que todos ellos decidan oponerse a la diminuta minoría que son los dragones celestiales, tiranos que se creen dioses del mundo, el día en que toda esta gente se entere de que han estado sirviendo a un régimen de mentiras, pues el rey del mundo sí existe, el trono vacío no está vacío, el día que decidan aliarse a Luffy no para destruir las instituciones, pues eso traería caos total. De esto Roger y Garp se dieron cuenta en God Valley. No. Esto se tratará de limpiar la corrupción que existe dentro, el racismo, la esclavitud, las injusticias. Bueno, esto es la postura de Vegapunk, el hombre más inteligente del mundo. Por supuesto que yo concuerdo con eso. Dragón entiende, pero aún así su corazón no le deja pasar por alto lo que acaba de suceder en Ohara, la muerte de civiles inocentes, de científicos que su único deseo era conocer la verdad del mundo. Esto, como vimos en este capítulo, despertó el deseo de un cambio en Dragón, el deseo de una revolución. Durante todo este tiempo, Vegapunk y Dragón tomaron sus propios caminos. Ambos investigaron y lucharon contra la maldad del gobierno mundial. Aunque Vegapunk no sea un revolucionario, lo hizo desde su trinchera, desde su posición privilegiada. Se encargó de investigar exactamente cuál era el poder del gobierno mundial, cuál era la verdad del siglo vacío, cómo funciona el arma ancestral con que lograron dominar al mundo durante los últimos 800 años. ¿Qué es ese poder tan aterrador? Y la única manera en que Vegapunk podía hacerlo era estar allí, trabajando para el enemigo, trabajando para el gobierno mundial. Después de todo, bien se dice que hay que mantener a tu enemigo más cerca que a tus amigos.
científicos o algo así. Pero 2 décadas han pasado y ahora Dragón, con mucha más información de cómo funciona el poder del gobierno y gracias a la ayuda de Vegapunk, quien ha recopilado datos vitales desde adentro, unido a que Luffy, la personificación de Joy Boy, el poseedor de la fruta del dios del sol Nika, sí o sí va a unir fuerzas con los revolucionarios para finalmente traerle el amanecer al mundo, todas estas son pistas definitivas de que esta era está a punto de cambiar. Tal vez no es que vayan a pelear todos juntos, no sabemos, pero sí sabemos que Luffy tiene 2 figuras paternas, Shanks y Dragon. Luffy también tiene 2 obstáculos mayores a los que enfrentarse, Barba Negra y el gobierno. Estoy pensando que estos enfrentamientos van a ser detonados por lo que seguramente va a terminar ocurriendo. Shanks va a pelear contra Barba Negra y las cosas no van a salir bien. Lo mismo que Dragon va a enfrentar a Imu, un enfrentamiento que se ha venido construyendo durante mucho tiempo, pero al igual que Shanks, esto no va a resultar de la mejor manera. Aquí es cuando Luffy va a entrar en acción trayendo de una vez por todas la nueva era. Ahora, lo más relevante fue la revelación de Jaguar D. Saul. Muchos están inconformes con que Oda haya traído de nuevo a un personaje que se creía muerto. Yo lamento mucho que algunos tengan esa experiencia leyendo o viendo One Piece. Que realmente les moleste una decisión como esta es triste. Yo creo que decir que porque Oda lo ha hecho antes, entonces todas las revividas en One Piece son un fiasco, que nunca deberían de pasar. No podemos caer en ese error. Esta vez el contexto es diferente. Además, Saúl vivo no cambia nada del pasado triste de Robin. Aún con esta revelación, todo pasó igual. Ella no sufrió menos, no cambió nada de lo que pasó en su vida. Y pues, ¿qué no la ven? Se puso súper feliz. ¿Cómo pueden decir que les gusta One Piece y no pueden soportar ver la felicidad de un Mugiwara? En especial una que ha sufrido tanto. Pero esta, que es por supuesto solamente mi opinión personal. Mi opinión no sirve de nada para justificar el regreso de Saúl. Pero a continuación les voy a decir objetivamente qué cosa sí lo justifica. Primero comencemos reconociendo esto. Oda magistralmente conectó todos los cabos para el arco final en un solo flashback. No nos lo tienen que explicar 2 veces. Jaguar D. Saul es el hombre marcado por la cicatriz de fuego. Ese hombre al que Kid y Law se refirieron antes de salir de Wano. El hombre que podría tener información sobre el último Poneglyph. Esto es sencillamente impresionante. He estado viendo y leyendo mucha frustración y comentarios de decepción porque otra vez en One Piece alguien que creíamos muerto, pues simplemente no lo está. Y no solo eso, sino que regresara para ser una pieza clave del rompecabezas. Pues yo me pregunto, ¿qué historia están leyendo? Primero, ya sabemos cómo es Oda. Segundo, esta supuesta muerte, en específico esta revivida de Jaguar D. Saul, es algo que está increíblemente justificado. En el capítulo 321, que por cierto tiene uno de mis títulos favoritos, Mano a Mano, vimos cómo Aokiji congeló a Luffy con un ataque llamado Era de Hielo, exactamente igual a como había congelado a Robin en el capítulo pasado. Sin embargo, este ataque solo es mortal si Aokiji decide romper el cuerpo de hielo de su oponente, o si él se va y el cuerpo no es atendido y se muere de hipotermia. Vayan ustedes a saber. Robin sobrevivió al ataque gracias a sus nakamas. Lo mismo que Luffy, que luego de apostar su vida por el bien de sus nakamas cuando retó a Aokiji a un mano a mano, un duelo en el que Aokiji se comprometía a no herir a los nakamas de Luffy. ¡Ah, qué capítulo tan chingón! Me acuerdo de leer, ¿un mano a mano, tú y yo? ¿A poco pensaste que podías ganarme? Le decía Aokiji a Luffy congelado, para darse cuenta, a lo mejor siempre lo supo, que esta era la estrategia de Luffy para que Aokiji no pudiera ponerle las manos a nadie más que al capitán, que incluso si ganaba la pelea no podría romper su promesa del mano a mano, terminando su pequeño discurso diciendo: me engañaste, ¿verdad, capitán? Ese es Kusana Aokiji. Luego ya sabemos lo que pasó. Como agradecimiento por haber limpiado el desmadre de la marina en Alabasta, Aokiji el almirante perdonó la vida de Luffy, sombrero de paja. Así sus nakamas lo recogieron y simplemente lo descongelaron como a Robin. Con estos antecedentes magistrales, ¿cómo no pensar que Aokiji, siendo el hombre honorable que es, durante la atrocidad que le tocó vivir en carne propia en el incidente de Ohara hace 22 años, ¿cómo no pensar que hizo lo mismo con Jaguar D. Saul, su compañero, su amigo que decidió sacrificarlo todo para salvar a la niña Nico Robin? Después de todo, Aokiji utilizó el mismo ataque,
era de hielo. En el flashback no lo vimos romper la estatua, no vimos a Saúl morir. También muchos se preguntan cómo es que la voz cercal no rompió el cuerpo de Saúl. Pues yo creo que la respuesta está clara. Saúl ya había escapado con Robin a una costa de la isla en que no había buques de guerra. Aokiji era el único testigo de lo que había pasado. Su sentido de la justicia se vio en conflicto por un breve momento. Pocos minutos antes había visto las atrocidades del gobierno, de lo que eran capaz matando a civiles, efectuando una masacre, pero sus obligaciones como marín y su bajo rango no le permitían no hacer nada al ver a Saúl escapando con una sobreviviente. Solución: Aokiji hizo algo, pero sin en realidad hacer nada. La justicia perezosa. Su obligación era detener a Saúl, lo hizo, y su sentido de justicia lo obligó a ayudar a Robin a escapar de Ohara. Él mismo construyó el camino de hielo fuera de la isla. Él mismo estuvo al pendiente del crecimiento de esa niña hasta que finalmente vimos cómo, con un buen corazón, Aokiji se puso feliz por ella cuando finalmente vio que había encontrado amigos de verdad en la fiesta de Water 7, que había encontrado a los sombrero de paja. Ese es nuestro Kusan Aokiji, el hombre que congeló a Jaguar Di Saul sin matarlo. Esta es la justificación magistral de por qué Jaguar Di Saul sigue con vida y ahora es una pieza clave para preparar el camino de los sombreros de paja hacia Elbaf, la isla de los gigantes, en donde seguramente vamos a conocer todos los misterios del siglo vacío, la verdadera historia del mundo, porque Vegapunk ni de chiste que nos los va a contar. Se arruinaría toda nuestra parada por Elbaf. Pero piénsenlo, por fin vamos a ir a la isla tan esperada por Usopp y todos nosotros. Isla en donde Robin se va a encontrar con Jaguar Di Saul, alias el hombre de la cicatriz de fuego. Apodo que por cierto resuelve el misterio de cómo sobrevivió al congelamiento de Aokiji. Lo que pudo haber pasado, y es solo una teoría, es que Saúl fue descongelado por el fuego intenso producto de la destrucción de Ohara, el mismo fuego que le dejó cicatrices. Bueno, ¿es eso o fue gracias a los gigantes que vimos en el flashback del capítulo 1066? El grupo de gigantes que estaban rescatando los libros arrojados al lago por los científicos de Ohara, en que por cierto se encuentran Hearth, Stansen y Hairudin de la gran flota Mugiwara. Ir a Elbaf va a ser épico. Bueno, tiene que ser una de estas dos opciones. ¿Cómo llegaron los gigantes a Ohara? ¿Cómo se enteraron de la catástrofe? Fácil, porque el gobierno hizo de Ohara un ejemplo mundial de que con ellos y con la historia del siglo vacío no se juega. La pregunta en realidad es cómo supieron que Jaguar Di Saul estaba allí. Pues sabemos que Saúl era un marín que se había distanciado del reino de Elbaf. Esas son preguntas que van a tener que ser contestadas después. Lo que realmente es importante es que este capítulo junta en una sola trama a todas las personas que saben de la Gran Purga, que tienen pistas o información sobre lo que realmente pasó en el siglo vacío, sin contar a los piratas de Roger. Aunque quién sabe, es casi seguro que Dragón en alguna ocasión tuvo al menos que encontrarse con Roger o alguno de sus tripulantes. Estoy seguro también de que Roger conoció al profesor Clover y hablaron. Y por supuesto la relación entre Clover y Vegapunk queda confirmada. Qué importante es que Vegapunk esté investigando cómo controlar el clima. Al igual que el arca máxima de Enel es una máquina fusionada con el poder de la naturaleza, lo mismo puede decirse del arma que utilizó Im para exterminar a Lulusia. Es que si nos ponemos a pensar, las investigaciones y experimentos de Vegapunk fueron catalogadas como tesoros nacionales, ¿verdad? Doflamingo habló del tesoro nacional de Marilloa. Este podría tratarse de tecnología. O sea, estamos hablando de Urano, tal y como es en Egghead con Vegapunk, y no solo en Egghead, pues recordemos que Franky no pudo creer que el laboratorio de la juventud de Vegapunk en Karakuri fuera considerado como un tesoro por los marines. Pues el tesoro de Marilloa ya lo vimos. Obviamente el sombrero gigante tiene algo que ver, pero muchos pasaron por alto que el sombrero solo es una parte del tesoro. En la cámara a la que Im entra cuando vemos el sombrero gigante hay otras 7 puertas. El sombrero está solo en la tercera habitación. ¿Podría ser que el tesoro nacional esté dividido en partes o que cada cuarto corresponda a un siglo perdido? Ahora sabemos que One Piece es un mundo post-apocalíptico. Es posible que las armas ancestrales hayan destruido al mundo o formádolo en su defecto, controlando el mar, el clima, terraformando el planeta, inundándolo todo. A lo mejor por eso el gobierno esconde la historia, para que esto no les pase a ellos, para que nadie más vuelva a usar las armas ancestrales. Pero ya sabemos lo que dice el dicho: aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Esto da relevancia a las palabras de Dragón y Tom. Dragón diciendo que está bien que Luffy tome el camino que él desea, con tal de perseguir su libertad. Tom diciendo que incluso si son armas, uno tiene que estar orgulloso de sus propias creaciones. Vi una publicación del usuario Luffy What Else sobre Vegapunk y la importancia del clima
clima y su relación con el arma de Imo. En esta imagen que comparte de Wateria, la isla donde Nami pasó el timeskip, vemos al profesor explicar un fenómeno meteorológico usando una burbuja que contiene una mini tormenta y rayos, muy parecida a la burbuja de la destrucción de Lulusia. Nami, en este panel, después de ver el experimento climático del profesor mientras que está leyendo un libro, dice sorprendida: ¿lluvia de rayos? Esto no puede ser posible, ¿verdad? La publicación también comparte la imagen del laboratorio central de Vegapunk en Egghead, en donde se nos explicó que el clima es diferente gracias al control de temperatura creado y mantenido por las burbujas. Si todo esto está relacionado, entonces la burbuja de rayos que vimos en el momento en que Lucia fue exterminada no es muy diferente al ataque con que Enel destruyó Skypiea, ¿verdad? De hecho, el Arca Máxima podría ser el prototipo pre-timeskip de Urano. Y si la guerra final va a incluir este tipo de fenómenos naturales que son manipulados científicamente, entonces Nami, quien ahora tiene a Zeus, sin dudas va a ocupar una posición crucial en la gran guerra final. También el hoyo en Enies Lobby se parece muchísimo al que dejó Enel en Skypiea o a la destrucción del reino de Lulusia. Hay que recordar que en Enies Lobby siempre es de día, siempre hay luz sobre esta isla del gobierno. Es que todo esto podría estar relacionado con Urano, porque recordamos que Urano es el titán, el arma con la que el gobierno ha mantenido el poder durante tantos siglos, el arma que Vegapunk teme, por la cual le dijo a Dragón que él y su insignificante ejército no podrían hacer nada ante el devastador poder de quienes dominan al mundo, los dioses que tienen el poder de controlar el clima, porque en un mundo post-apocalíptico como lo es One Piece, la gente es ignorante de todos los avances científicos y aquel que pueda controlar la naturaleza podrá ser autoproclamado como Dios. Ahora, con todas estas revelaciones sobre el futurístico reino antiguo, hay implicaciones de que la tecnología le permitía volar a la gente del pasado. Esto se hace mucho más fuerte cuando Vegapunk dice que no tiene fondos suficientes para traer este tipo de tecnología para todo el mundo. De hecho, una vez le preguntaron a Oda en un SBS si las personas en el mundo real podrían volar con tan solo su fuerza de voluntad, su fuerza de espíritu. Lo que Oda respondió me dejó pensando. Hace mucho tiempo los humanos volaban por los cielos. En algún momento alguien dijo: yo no voy a volar más, y desde entonces la gente nunca volvió a volar, porque perdimos nuestras alas de fe, o algo así. Esta filosofía de Oda podría estar impregnada en One Piece. La gente antes del siglo vacío solía creer, tener fe, podían volar, hasta que todo se vino abajo con la gran guerra y la derrota del reino antiguo. Es posible que en el pasado, durante la guerra del siglo vacío, este tipo de tecnología estaba disponible, que precisamente así los 20 reinos aliados de alguna manera lograron usar las armas ancestrales creadas por el reino antiguo en su contra, tal y como Oda lo mostró en Water 7 durante el flashback de Franky, la escena en la que el gobierno usó los barcos de Franky para atacar al juez y luego inculpar a Tom. Esto podría ser un foreshadowing tremendo de cómo los 20 reinos aliados usaron las armas ancestrales para destruir al reino antiguo y luego los culparon ante la opinión pública de ocasionar semejante guerra usando ese tipo de armas de destrucción masiva. Esta escena podría ser un foreshadowing gigante de cómo los 20 reinos aliados usaron las armas ancestrales para destruir al reino antiguo y luego los inculparon ante la opinión pública. La historia de esta derrota está escrita no solo en los poneglyphs. Es innegable que la tecnología de Vegapunk tiene mucho que ver con la luna. Las pistas son clarísimas. Las botas magnéticas que se parecen mucho a las botas de los piratas espaciales, su logo pirata que tiene una enorme cabeza de huevo muy parecida a la de Vegapunk, los robots del Dr. Tsukimi que son idénticos a los autómatas de la luna, las representaciones de las armas ancestrales en los jeroglíficos de Birka. Es claro que de alguna manera los planos y los diseños del reino antiguo también terminaron en la isla en donde creció Vegapunk, en Karakuri. Todo esto que estoy diciendo es canon, pues pertenece a la mini historia de Enel en la luna. Paréntesis. ¿Qué otras cosas encontró Enel allá? Es seguro que este personaje va a regresar a la historia principal, porque si nos ponemos a pensar, ¿quién mejor que él que creó el Arca Máxima, un arma que fusionada con su habilidad de controlar los rayos se convirtió en un objeto capaz de erradicar una isla entera, tal y como le pasó a Lulusia, tal y como el poder de un arma ancestral? Es que las conexiones son tan espectaculares que simplemente no puedo esperar a que se nos revele qué fue de Enel después de su mini historia en la luna. Pero aún con todo el conocimiento de Vegapunk, de sus 6 satélites, ninguno de ellos ha podido resolver un problema crucial: encontrar una fuente de energía que nutra a toda esta tecnología. Punk 02 habla del concepto de una flama eterna. El acertijo está claro. ¿Podría ser que Nika sea considerado Dios porque puede disponer de la energía eterna que brinda el sol?
Bueno, técnicamente hablando, ni siquiera la energía del Sol es eterna. Sí dura millones de años, pero no es infinita. Este es un problema que presenta Isaac Asimov en un cuento que se llama La última pregunta. Un relato muy interesante que habla sobre una fuente de energía infinita. Tal y como Pong02 mencionó la flama eterna, la pregunta de esta historia ¿es posible revertir la entropía? O sea, ¿es posible tener una fuente de energía eterna, evitar la eventual muerte o el desgasto de las cosas? Este mini relato de tan solo 9 paginitas es muy interesante. Por supuesto que One Piece es un mundo de fantasía y ahora también sabemos que es un mundo de ciencia ficción. ¿Será que Nika, el dios del sol, sea la clave para hacer lo imposible realidad? ¿Que Nika sea capaz de controlar la mayor fuente de energía, la llama eterna, el sol? Sabemos que esta fruta pertenecía a Joy Boy, la Hito Hito modelo dios Nika. ¿Será que esta era la razón por la que el reino antiguo podía surtir de energía infinita a todos sus inventos? Porque Nika estaba de su lado, ¿verdad? Entonces, ¿las frutas del diablo ya existían durante el reino antiguo? Sinceramente, no lo creo. Yo más bien pienso que estas fueron creadas al mismo tiempo que los poneglyphs, que luego de haber perdido la gran guerra del siglo vacío gracias a la tecnología del reino antiguo, los habitantes de ese reino fueron encapsulados dentro de las frutas del diablo, los té. Y la razón por la que cada fruta tiene un poder mágico diferente es porque en el pasado cada habitante del reino antiguo tenía una modificación genética, avances científicos en su cuerpo que les permitían tener poderes mágicos ante los ojos de la gente pues que no conoce esa tecnología. Estirar los brazos, producir rayos, controlar la arena, rejuvenecer a la gente, convertirse en diamante, revivir a los muertos, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos poderes supuestamente mágicos de las frutas del diablo en realidad serían avances tecnológicos, ciencia incomprendida incluso por nosotros los lectores. Un mundo tan futurístico solamente comparado con los grandes de la literatura de ciencia ficción. Aunque según lo que respondió Oda en un SBS, me suena más a que esta llama eterna es la voluntad de la gente, los sueños de las personas, tal y como lo dijo Roger en los inicios de la serie. Y a continuación, ideas aleatorias. Todos cuando vimos el diseño de Vegapunk Stella seguramente sentimos esta sensación de familiaridad, ¿verdad? Dijimos, así es, así mero me imaginaba el viejo científico loco. Había fan arts, diseños muy cercanos al mostrado por Oda. Yo mismo hice mi propio dibujo de Vegapunk antes de ser revelado. Y sí, todos son viejos científicos locos. Pero ¿cómo demonios no se nos ocurrió que Oda, por supuesto, iba a tomar al científico más emblemático de la historia de la humanidad como inspiración para su personaje? Esto es histórico. Einstein es parte de un manga. Y pues ya de paso también Newton con la manzana en la cabeza. Eiichiro Oda no deja de sorprenderme, incluso haciendo lo más obvio, lo más fácil. Simplemente no podemos predecir a este hombre y su asombroso sentido del humor. ¡Ay, Oda! Me hubiese gustado vivir en tu época. Ah, cabrón, no, si vivimos en la misma época, ¿verdad? Más bien, me gustaría conocerte. Y ya que andamos en esas, un dato curioso que anda circulando por la internet y que me hizo llegar Third Spice 3. Al morir Albert sacaron su cerebro y lo dividieron en 6 partes. No pude encontrar nada que confirmara que lo dividieron en 6 partes, pero como sí lo dividieron en 200 partes, pues sí o sí tuvieron que pasar por el número 6. Lo que pasó es que apenas 7 horas después de la muerte de Einstein en 1955, un tipo le removió el cerebro. Este pesaba 1230 gramos. Luego se lo llevó a la Universidad de Pensilvania y allí lo cortó en 200 pedazos. Uno se los quedó él y otro los mandó a diferentes universidades dizque para estudiar la razón de la inteligencia de Einstein. No me parece que este chico sea muy listo. No, ya fuera de broma, sí aprendieron algo al estudiar su cerebro. La conclusión fue que Einstein tenía conexiones más extensas entre ciertas partes de sus hemisferios cerebrales en comparación con los cerebros del grupo de control, tanto más jóvenes y como mayores. ¿Entendimos? Ok, polilla. Nosotros, ustedes, esta caja misteriosa que nos mandó Yair Yebra desde Japón y los 50,000 suscriptores que pronto vamos a llegar, y para motivarlos porque según YouTube el algoritmo, el 70% de las personas que ven los videos no están suscritas, pues vamos a hacer un giveaway. ¿Qué hay adentro de esta caja que viene desde Japón? Bueno, vamos a abrirla. Ahí está. Entra bajo tu propio riesgo, pasa por la puerta blindada en donde cosas imposibles pueden suceder y que el mundo no ha visto jamás.
En este canal de One Piece, de otakus genio sin igual, y Oda arruina sus teorías, las hace trizas. Todo puede suceder aquí en Nordic Blue. Todo con medida.